¿Alguna vez has sentido que el estrés y la presión en tu trabajo te estaban consumiendo? Bueno, este podría ser uno de los posibles síntomas del burnout, un estado emocional que afecta a muchas personas en la actualidad. Vamos a verlo en detalle. Imagina a María, una joven apasionada por su trabajo en marketing. María suele trabajar largas horas, se esfuerza mucho y además se compromete mucho con sus tareas. Sin embargo, últimamente se siente agotada, siente una falta de motivación. A pesar de que le dedique muchísimas horas a su trabajo y se haya incluso desconectado de su entorno, siente que su rendimiento ha bajado. También a nivel personal no se siente a gusto en su situación y se siente agotada a nivel emocional. El burnout se caracteriza por tres componentes interrelacionados que lo diferencian del simple estrés. La psicóloga Christina Maslach desarrolló el Maslach Burnout Inventory, que es un instrumento de medición justamente del burnout. Vamos a ver en detalle estos componentes y cómo podemos analizar la situación de María. En primer lugar, tenemos el agotamiento emocional, es decir, esa sensación de sentirnos sobrecargados emocionalmente, de que estamos agotados y que ya no podemos avanzar porque nos quedamos prácticamente sin energía. ¿Cómo podemos diferenciar el estrés de lo que sería el agotamiento emocional en el burnout? Durante épocas de estrés sentimos que estamos sobrecargados, pero que igualmente somos capaces de enfrentarnos a nuestras tareas y a las demandas que tenemos. Mientras que durante el burnout, en ese agotamiento que experimentamos, sentimos que a pesar de estar durmiendo por las noches las suficientes horas, de estar descansando, en realidad no nos sentimos con energía, nos sentimos completamente apagados y exhaustos y nos sentimos agotados tanto física como mentalmente. En el caso de María podemos ver que ella está empezando a experimentar ese agotamiento emocional, porque claramente ella siente que ya no es capaz de enfrentarse a las tareas de la misma manera, se siente cansada, se siente abrumada, le dedica muchas horas al trabajo, incluso se ha desconectado de las demás áreas de su vida para dedicarse solamente a ello, y esto hace que en realidad sus niveles de bienestar hayan bajado. Entonces María no se siente a gusto y se siente con un vacío de energía tanto a nivel emocional como a nivel físico. En segundo lugar tenemos la despersonalización, es decir, una actitud más cínica y negativa hacia los demás, en especial modo hacia los compañeros del trabajo. Por ejemplo, en el caso del burnout en el ámbito laboral, podemos ver justamente que esta despersonalización se manifiesta no solamente con una pequeña irritabilidad o momentos de nerviosismo, como podría ser en el caso del estrés, sino más bien empezamos a tener una relación mucho más impersonal con las personas, nos distanciamos de las personas porque nos queremos centrar en lo nuestro y nos molestan de alguna manera las personas. En el caso de María podemos ver que María se encuentra cada vez más alejada de su círculo cercano, y antes ella era una persona amigable y cercana, mientras que ahora siente la necesidad de dedicarse, enfocarse mucho en el trabajo, y esto hace que evidentemente la aleje más de la gente. Entonces podemos ver también allí unos síntomas del burnout. Y en tercer lugar, la insatisfacción del logro, es decir, la tendencia a evaluar negativamente nuestros logros, nuestro trabajo, nuestro desempeño, es decir, sentir que no estamos generando suficiente valor o que no somos suficientemente competentes. Entonces, esto se traduce en que el estrés, por ejemplo, es sentir que no estamos haciendo bien del todo las cosas o que no las estamos haciendo como quisiéramos, pero es algo tan duradero, mientras que en el caso del burnout sentimos que esa insatisfacción es algo que dura más a largo plazo y no nos sentimos competentes, no nos sentimos exitosos, sentimos que no tiene valor lo que estamos aportando, lo que estamos haciendo. María, por ejemplo, siente que su rendimiento ha bajado a pesar de dedicarle muchísimas horas al trabajo, siente que las cosas no van como ella quisiera o no se están haciendo de la manera en la que ella quisiera hacerlas, entonces ella se siente insatisfecha, y también esto hace que sus niveles de autoestima a nivel profesional hayan bajado mucho y se sienta obviamente agotada. ¿Y qué sugerencias se pueden hacer en este caso? En primer lugar, cuando detectamos que tenemos este problema, tenemos que aprender a poner límites, tenemos que ver en qué momento nos dedicamos al trabajo y en qué momento nos dedicamos al ocio, al desarrollo personal, a la socialización, por ejemplo. Entonces tenemos que entender que hay ciertas horas que se dedican al trabajo, ciertos lugares que son de trabajo y otros que no lo son. Esto es imprescindible porque evidentemente si no acabamos llevándonos el trabajo
literalmente en nuestra habitación, en horarios que no son para trabajar, y esto nos acaba agotando más y obviamente esto nos hace sentir con cada vez más estrés y agotamiento. En segundo lugar, tenemos que hablar con aquellas personas con las que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en el caso de María, María podría hablar con su supervisora, con la directora de su departamento y explicarle la situación. Es muy importante que haya una cooperación entre ambas partes. Y en tercer lugar, es importante también saber qué actividades estamos dejando de lado, ser conscientes de lo que hacíamos antes y lo que éramos antes y cómo nos sentíamos antes. Es justo también que nosotros no vivamos solamente por y para trabajar, sino porque estamos disfrutando de todo sin que esto nos repercuta en nuestro bienestar. Entonces, por ejemplo, María podría darse cuenta de que hace tiempo se dedicaba a la lectura, daba paseos en bici, iba a pasar tiempo en la naturaleza, al aire libre, estaba con sus amigos. Esas actividades que ella dejó de lado debería de volver a reexperimentar, entonces incluirlas dentro de su rutina y a la hora de organizar sus tiempos y sus actividades, volver poco a poco a incorporar esas actividades en su vida diaria. Y en cuarto lugar, si es muy difícil en este caso enfrentarse a esta situación y no se sabe cómo podemos actuar, qué pasos tenemos que dar, cómo hacer, se puede buscar una ayuda profesional. Esto permitiría evidentemente tener unas pautas, unas recomendaciones y a la vez poder de alguna manera entender más en profundidad qué es lo que no estamos haciendo y por qué. Entender toda esta situación nos podría permitir sentirnos mucho mejor a largo plazo y también sentirnos con más energías incluso para poder trabajar mejor. El cambio de actitud que María experimentaría podría tener un impacto muy positivo en su vida. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros como seres humanos necesitamos muchos estímulos y necesitamos también descansar y recuperarnos para poder justamente rendir más. Como necesitamos dormir todos los días, también necesitamos dedicarnos a momentos de ocio, de bienestar, de placer, para sentirnos realizados como seres humanos. No puede ser que la única motivación que tengamos en la vida tenga que ver con el trabajo. Obviamente cada uno tendrá unas motivaciones diferentes, pero también es justo que nos llenen otras cosas y otras actividades para que nosotros nos sintamos realizados. Al fin y al cabo, estas cosas que nos gustan, esos hobbies a los que podríamos estar dedicando o esas personas, las necesitamos en nuestra vida. Esto nos hace sentir también plenos y contribuyen a nuestra felicidad. Y por esta razón se podría ver también un cambio positivo, un impacto positivo una vez nosotros nos hacemos conscientes de estas cosas. Y María podría, por ejemplo, experimentar una mejor relación con sus compañeros, una mejor relación con sus amigos, con sus familiares y en general con ella misma. Y ahora lo fundamental, vamos a hablar de las estrategias de prevención. En primer lugar, es fundamental poner límites, como ya dije en el caso de María. Es importante poder decir no al trabajo también. Como aprendemos a poner límites con las personas cuando están cruzando una cierta línea, pues de la misma manera nosotros también nos tenemos que poner ciertos límites y tenemos que poder decir que no al trabajo y priorizar también nuestro bienestar y nuestro descanso. En segundo lugar, priorizar nuestro bienestar personal. Entonces el autocuidado, haciendo actividades que nos relajen, darnos un masaje, meditar, dar un paseo, dedicarnos al deporte, hacer todas aquellas cosas que contribuyen a nuestro bienestar general. En tercer lugar, manejar nuestro tiempo de una forma eficiente, es decir, poder entender bien en qué momentos trabajamos y en qué momentos descansamos o hacemos otro tipo de tareas. En cuarto lugar, buscar apoyo en caso de necesitar justamente que nos ayuden a organizar nuestro tiempo, nuestras tareas y poder encontrar ese equilibrio general en nuestra vida. En quinto lugar, tenemos que entender esos síntomas, entender qué significa sentir estrés, qué significa tener burnout. De esta manera nosotros nos hacemos conscientes también del problema y también podemos prevenirlo o frenarlo a tiempo. En sexto lugar, también tenemos que evaluar cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades. Tenemos que entender qué es lo que nos importa en la vida. Entonces tenemos que ver si todo aquello que estamos haciendo de verdad contribuye a alcanzar nuestras metas y hacernos sentir realizados y si son coherentes con nuestra identidad. ¿Y tú, sufriste en alguna ocasión burnout? ¿Cómo lograste salir de esta situación? Cuéntamelo en los comentarios.